Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Tanto a los suscriptores antiguos como a los nuevos sean muy bienvenidos. Puedes conectarte con La Voz del Maestro en plataformas alternativas como BitChute, Rumble y Brighteon. Te sugiero encarecidamente que trates de unirte al menos a una de esas plataformas alternativas, porque puede llegar el día en que todo lo que tienes disponible aquí gratuitamente en YouTube pueda ser censurado, pueda ser removido, pero al menos por el momento esas plataformas son una fase de transición donde todavía puedes encontrar otras cosas que ya no pueden ser alojadas aquí en La Voz del Maestro. Así que si miras en la caja de descripción abajo verás los enlaces a esos 3 lugares. También verás el enlace para este mensaje que te llevará de vuelta al blog profético La Voz del Maestro. Eso es da-masters-voice.com. Ese es el blog profético que manejo para el Señor, donde he estado colocando palabras proféticas que he estado recibiendo del Señor desde el 2012 hasta ahora, abril del 2023. Y así continúo trabajando a través de estas profecías, pero le hago saber a los espectadores de antemano que van a haber cambios en la forma en que estas profecías salen. Y aunque esta parte pertenece a otra profecía, pertenece a otro mensaje que espero poder escribir y publicar pronto, simplemente les dejaré saber lo que Dios tiene que decir. Y lo que Dios tiene que decir es que Él ya ha visto antes de que yo comenzara este trabajo y ha determinado que América en realidad no quiere estos mensajes y no quiere recibir estos mensajes, y yo, Celestial, soy testigo de eso. Y por eso ha habido sueños que Dios ha estado dando sobre cómo va a resolver eso. Pero habrá cambios en la forma en que los mensajes son dados porque estos mensajes no son deseados, porque estos mensajes en gran parte son rechazados. Cristianos que aprecian el mensaje, por favor comprendan que ustedes están en una especie de salón de clases. En este tipo de salón de clases, el salón de la profecía, el maestro no está trabajando con ustedes que saben orar y leer su Biblia. El maestro no está trabajando con ustedes que saben ayunar y orar. El Señor envió estas profecías con un doble propósito, para preparar a aquellos que le pertenecen y para amonestar y advertir a aquellos que no le pertenecen, para que aquellos que le pertenecen sepan de quién es la voz que escuchan. Reconocerán estos mensajes como los mismos mensajes que la antigua Israel recibió justo antes de ser juzgada. Cada vez que estaba a punto de recibir un juicio, ¿qué sucedía? Recibía un periodo muy largo de advertencia. Y según su respuesta a ese largo periodo de advertencia, se determinaba cuán severo era su castigo. Así que Dios advertía a aquellos que le pertenecen y también enviaba a sus profetas a aquellos que estaban fuera de la fe, a los que no sabían nada acerca de él. Así que cuando estás en este salón de clases, las lecciones están saliendo para aquellos que ya conocen al Señor, para los que reconocen su voz con suficiente facilidad, para aquellos que no necesitan 10.000 videos para probar el espíritu o lo que sea. Reconocen la voz, reconocen el mensaje y ahora se supone que deben entrar en arrepentimiento. Arrepentimiento por tu vida personal, arrepentimiento por los miembros de tu familia. Un tiempo para advertirles, un tiempo para compartir estos videos mientras el sol aún brilla y todavía tienes permitido hacer cosas así. Y luego está el otro grupo. Y siempre he dicho aquí en América que es una lástima que estamos altamente superados en número por el otro grupo. Esto es simplemente la realidad, la gente no quiere escuchar estas cosas y no puedes decir que esto es una mentira, porque cuando intentas compartir estas cosas no ven los videos, o te dicen que eso es una tontería, que no lo van a ver, que estás siguiendo falsa profecía, falsa enseñanza, o te mienten y te dicen, oh, sabes, sí, puede que sea verdad, pero voy a intentar hacer tiempo y nunca lo ven. Nunca vuelven a ti, no tienen la capacidad ni el interés. No están interesados en este tipo de verdad porque ya han sido edificados en la imagen de un Dios falso del que son reacios a apartarse. Y así cuando el Señor no envía muchos mensajes diciendo, ánimo iglesia y vengo pronto iglesia y mantente sana iglesia, entonces debes entender que en el aula hay niños que saben hacer la tarea y niños que están reprobando directamente la clase. Y la mayoría de estos mensajes son dirigidos a los niños de corazón duro que están reprobando la clase. Desafortunadamente este es un juicio sellado, un juicio completo. Estamos en la clase con los que están reprobando y por lo tanto, cuando Dios comience a castigar a América no vamos a levitar hacia el cielo y escapar de la crisis bancaria. Estaremos aquí mismo para eso mientras la nación sea castigada por el pecado de la codicia de Wall Street, la codicia de los líderes y la codicia y el amor al dinero que está dentro de la gente.
No iremos a ningún lado cuando haya escasez de alimentos. No iremos a ningún lado cuando lleguen ataques contra la nación. No iremos a ningún lado cuando haya guerra civil. He compartido la analogía de vivir en el chiquero con el que cuida los cerdos. Lo traen a la casa. Y por asociación, incluso el que no maneja la porqueriza es contaminado. Así que esa es simplemente la suerte de cómo es aquí en los Estados Unidos. La profecía de hoy se llama Titulares del futuro y la recibí. Yo diría la semana pasada, quizás creo que es el 3 de abril de 2023. Y continúa con el juicio de Dios sobre América mediante castigos físicos. Volví a revisar el blog y puedo ver que he estado trayendo estas profecías de castigos físicos durante años. Es solo que realmente no he hecho videos de esas profecías porque empecé con Rusia y China. El Señor dijo que eso era lo más importante, el corazón. Así que me tomó meses trabajar a través de todas esas profecías y luego pasar a detallar el pecado de América, lo cual tomó más meses pasar por la serie del pecado. Y luego Dios me llevó a la serie de la fuerza de América y las cosas que ella ha hecho alrededor del mundo y luego a la serie sobrenatural. Y ahora hemos llegado aquí donde el Señor está examinando la caída del dinero, el colapso del gigante, América como el referente mundial de dinero en efectivo y de liderazgo financiero será totalmente destruida. Y veo una similitud aquí entre ahora y cómo era en la era del COVID. Parecía que eso era lo único de lo que Dios podía hablar. Parecía que cada vez que daba 3 o 4 mensajes, venía otro más. Y el Señor hizo eso por casi 1 año y medio advirtiendo. Y luego tan abruptamente como había empezado a advertir en abril de 2020, dejó de advertir. Y lo que sucede es que el Señor hablará una y otra vez sobre un asunto para advertir a las personas y para detenerlas de realmente apresurarse hacia eso. Pero cuando las personas continúan apresurándose hacia eso, como dije hace solo unos momentos, cuando las personas rechazan la bondad, la misericordia y el amor que Dios les ha mostrado, los mensajes se detendrán. No significa que una sola cosa haya cambiado respecto a los mensajes en el cielo. Significa que las advertencias ahora se hacen a un lado para que las personas puedan hacer exactamente lo que quieran y así pueda caer el juicio sobre ellas. Y esto es lo que el Señor me dijo en mi sueño recientemente cuando estaba teniendo un sueño tan terriblemente frustrante que me hizo estar tan furiosa y enojada por la forma en que la gente se comporta aquí. El Señor me dijo, Celestial, absolutamente apártate y déjame juzgarlos. Y si alguien ha leído Éxodo, sabrán que eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, apártate totalmente porque ahora vendrán los juicios sobre ellos. Así que estoy leyendo los juicios físicos que vienen para los Estados Unidos. Cosas que aparecen en tantas profecías. He hablado del hecho de que California va a quebrarse. Vi a California romperse. Sufrió primero que todo un terremoto a lo largo de esa falla de San Andrés, un terremoto terrible, pero eso no es todo. California se rompió por el lado de San Francisco. He hablado de esto muchas veces en los videos antiguos, que vi la tierra estaba bajo tanta presión de ambos lados como si estuvieras empujando 2 pedazos gruesos de masa así, 2 capas de tierra. Se juntaron y comenzaron a empujar y empujar y empujar hasta que se elevaron en un montón y luego se rompieron. Así, y un lado se inclinó como un plato y fue directamente bajo el agua. Así que el Señor ha traído de vuelta estas cosas y vamos a repasarlas. El 3 de abril tuve un sueño y fue en ese momento justo antes de la mañana. Tengo muchos sueños vívidos y revelaciones donde el Señor incluso me habla a veces en el sueño. Yo estoy soñando, y entonces el Señor está ahí hablando por encima y más allá del sueño, y yo estoy viendo el sueño y le estoy escuchando a Él. Así es como es. Él me mostró 5 titulares de periódicos. Así que vi 5 periódicos sostenidos frente a mí. Nadie los estaba sosteniendo y no estaban haciendo nada dramático. Simplemente era un fondo negro y 5 periódicos estaban allí y el Señor me ha dado permiso de hablar de 4 de ellos. Y así el primero decía, el brazo noroeste de Florida se desprende, y no era un titular sensacionalista, solo decía, el brazo noroeste de Florida se desprende, pero en este sueño la parte que se rompió no es la parte que tradicionalmente se llama el brazo noroeste en el mapa. La parte que vi hundiéndose completamente bajo el mar es la mayor masa de tierra de Florida. La parte de Florida que se ve como el dedo que sobresale hacia el océano. Y así vi el mapa de los Estados Unidos desde el aire y luego se hizo un acercamiento para que la imagen estuviera llenando mayormente con Florida. Así que lo que estaba viendo desde el aire es cuán verde es Florida. Cuán verdaderamente verde es con tantos pequeños canales de agua y cosas corriendo a través de ella.
y luego en el lado exterior tenía playas con extensiones arenosas. Pero vi mucha agua golpeando los bordes de Florida. Así que si sobresale así, si sobresale hacia el mar así, yo vi grandes olas entrando con crestas blancas, lo que significa que el agua está bastante agitada. El agua está bastante enojada. Venía desde el lado este y también desde el lado interior aquí en el oeste. Y no estaban exactamente golpeando fuerte. No empezaron golpeando fuerte al principio. ¿Cómo se veía al principio es, por favor, trata de seguirme? Imaginemos que Florida es un pedazo de pan así, un pedazo plano de pan. Así que voy a tener que apartar mis manos de aquí, pero solo trata de imaginar que esa pieza está allí. El agua entró desde aquí y aquí, y literalmente parecía como si el agua comenzara a presionar hacia abajo a Florida. Así que simplemente se deslizaba y se deslizaba, y se deslizó hasta que comenzó a inundar completamente el borde oriental y el borde occidental, y también a inundar hacia abajo hasta que solo la parte del medio no tenía problemas de agua aquí y agua aquí. Así que el agua subía rápidamente por ambos lados del estado, toda esa parte que sobresale hacia el mar, y como resultado inundación rápida, lo que significa el ahogamiento de todo lo que está a lo largo de los bordes, y luego avanzando lentamente hacia adentro, estaba ocurriendo a un ritmo acelerado. Y entonces la escena cambió. Y entonces vi que esa parte principal donde Florida sobresale hacia el mar, sufrió un terremoto masivo y se rompió y se fue al mar. Comenzó a descender en ángulo justo como vi en California. Comenzó a irse en ángulo y se rompió justo en el lugar donde podrías decir que Florida realmente se asienta y se une al resto del Panhandle. Y así fue. Se rompió por un terremoto masivo que vendrá a ese estado como parte de su juicio en el futuro. Y he hablado aquí que tanto Florida como California tendrán partes que se romperán y caerán en el mar como parte de su juicio. Y así dice el Señor que California tiene muchos pecados tales como la perversión sexual, el transgenerismo y la homosexualidad, y contra Florida el Señor ha dicho que allí hay tráfico humano, inmoralidad sexual, orgullo y confiar en el brazo de carne, así como levantar ídolos humanos en quienes confiar, en lugar de confiar en Jesucristo. Y aún así la gente aún protestará y dirá, ¿pero qué hemos hecho? Y la gente dirá, no resisten y se rebelan contra la palabra del Señor, porque la gente en Estados Unidos nunca ha aprendido el misterio de lo que yo llamo puntuación divina. En la Biblia, la gente entendía la puntuación divina. El Señor decía algo y luego la gente decía, amén, Él ha hablado. Es bueno. Y sin embargo, miras la cosa que el profeta ha pronunciado. No es bueno en absoluto. Le están diciendo, después de esto, cuando mueras, tus hijos van a pelear y destrozar el reino en pedazos. Y el rey diría, bueno, está bien, porque en su corazón está pensando, bueno, al menos este juicio horrible no vendrá en mis días. Así que la gente sabía cómo escuchar la palabra de Dios y la aceptaban, pero aquí la gente no tiene oído para reconocer el mensaje, no tienen oído para reconocer la voz del Señor porque no son ovejas apropiadas, son ovejas impropias, ovejas rebeldes apenas colgando de sus pezuñas dentro de la casa de Dios, pretendiendo ser hijos pero no reconocen la voz del pastor cuando él está hablando en la tierra y haciendo saber su ira justificable y desagrado. Dicen cosas como somos buenas personas. Dicen, pero ¿qué pasa con este otro país? No somos el único país que cometió este pecado. Dicen cosas como ¿por qué siempre estás profetizando contra nosotros? ¿Quién te llamó de todas formas? ¿Y cómo sabemos de dónde eres? Y dicen muchas cosas. Por favor entiendan que el Señor escucha cada una de las palabras que se dicen, y siempre les he dicho a los cristianos que realmente genuinamente quieren esta palabra, que nuestro castigo es que somos tan pocos y que las personas que hacen estas cosas nos superan en número por millones a uno. Y por lo tanto su comportamiento va a prevalecer. Si alguna vez te has preguntado por qué el juicio de América no ha sido revocado y por qué Apocalipsis 18 continúa siendo el estándar bajo el cual viviremos y eventualmente caeremos, es porque estamos abrumados y superados en esta nación por personas endurecidas que se niegan a arrepentirse y se niegan a aceptar culpa por las cosas que Dios dice que América ha hecho. Y la mayoría de estas personas que tengo oportunidad de ver diariamente no son incrédulos. Estas son personas que dicen ser de Cristo. Ellos dicen que Cristo nunca podría hacerles estas cosas. Hace 10 días traje la palabra del Señor acerca de cómo Él dijo que golpearía Florida y Texas con inundaciones. Esa palabra fue básicamente desechada como una rama ardiente. ¿Cómo te atreves a decirnos esto? Esto no es Dios.
10 días después, ¿con qué están lidiando ahora? Reportes de noticias por todas partes diciendo que esta es lluvia histórica y sin embargo es un solo día de lluvia. Pero ¿qué dijo Dios? Que él llovería y 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 llovería sobre Florida hasta que el agua entre en sus bocas. Hasta que llegue a su pecho y a su cuello. Y si eres una persona que piensa, la cintura de un hombre es el pecho de otro hombre basados en la altura. Y estamos hablando de hombres aquí y no de niños pequeños. ¿Qué harán las personas cuando tengan 3 hijos menores de 10 años y ambos padres midan 5 pies 8 pulgadas? ¿Quién será el niño que estará caminando bajo el agua a la cintura, al cuello y al rostro? La gente no podrá quedarse sentada en sus casas porque los servicios de rescate no podrán llegar a nadie al mismo tiempo. Solo hay tanta ayuda que incluso la mágica FEMA puede dar. Hace 10 días dije esto y escuché, no tenemos miedo al clima húmedo. Eres una profeta de desgracias. Has estado diciendo esto por mucho tiempo y nunca hemos visto nada. Simplemente odias a América. Un día de lluvia, un día de lluvia. Pero aún así él dice que va a llover sobre ellos hasta proporciones como las de Noé. Pero ellos dicen que Dios nunca podría decirles eso a ellos. Así que supongo que él simplemente decidió mostrarles lo que quiso decir. El segundo titular vino después del primero y simplemente dijo Portland y el resto de Oregón inundados. No vi fotos de esto, solo escuché al señor hablando, y esto es lo que dijo. Él dijo, Portland tendrá inundaciones y desastres humanitarios. FEMA estará presente en Oregón con fines de dar ayuda, con el propósito de búsqueda y rescate, con el propósito de reasentamiento, con el propósito de alivio en desastres, y también operarán más activamente en gran parte de América. Muchas áreas experimentarán inundaciones históricas y tendrán daños masivos a la vida y a la propiedad, y FEMA se convertirá en una agencia central de alivio y un brazo de la bestia en los tiempos finales. Y así que Dios realmente no ha hablado mucho sobre FEMA. Creo que el único lugar que realmente puedo recordar donde verdaderamente surgió fue en esa profecía que mencionó la ayahuasca, donde dije que soñé que estaba en algún campamento y pensé que estaba allí para trabajar. Pero el hecho es que mi mente nunca pudo recordar realmente cómo llegué al campamento o qué trabajo se suponía que debía estar haciendo en el campamento. Y finalmente, hacia el final del sueño, el Señor reveló que en ese campamento la comida estaba siendo microdosificada todo el tiempo. Espero que los microdosificadores que lo están haciendo ahora por elección estén escuchando que esta no es una práctica, que Dios aprueba poner pequeñas cantidades de sustancias en tu cuerpo. No sabes cómo estás profanando y poniendo en peligro este templo ante habitantes que vendrán y vivirán dentro de ti y controlarán tus movimientos. La microdosificación es pecado. Estás poniendo sustancias que el Padre Celestial no aprueba dentro de tu cuerpo. ¿Para qué? Para sustituir emociones felices. Porque no puedes lidiar con tu vida por tu cuenta. No vas al Espíritu Santo para sanar. No vas a un buen consejo y no resuelves los problemas y los traumas que son comunes al ser humano. La Biblia dice que no deberíamos pensar que es extraño cuando nos pasan cosas. Todo lo que nos sucede es común al ser humano. Pero la gente en este país está acostumbrada a buscar la solución rápida y la felicidad disponible en una botella, en una pastilla o en una aguja. Y ahora la nueva moda es poner pequeñas dosis de sustancias en tu cuerpo para interferir el código de tus emociones. Y piensas que puedes tomar estas acciones y que no habrá nada que pagar. Habrá literalmente un infierno que pagar y esto no es una exageración. Infierno con demonios habitándote en los últimos días. Ustedes que tienen rastros de drogas y cosas en su cuerpo y piensan que es un viaje, o que es solo, ya saben, un mecanismo de afrontamiento. Será tan difícil para ustedes. Y en este sueño el Señor estaba mostrando que en lo que realmente estaba era en uno de estos campos de los últimos tiempos que harán donde microdosifican la comida cada día, solo lo suficiente para mantenernos cómodos, para mantenernos felices, para mantenernos dóciles y para mantenernos inconscientes de que hemos sido puestos en un lugar de exterminio. Así que el Señor está diciendo que FEMA tendrá un papel incremental en los últimos días, dando ayuda, haciendo búsquedas y rescates, reubicando personas y alivio en desastres. Y eso es porque Dios va a golpear a Estados Unidos por todos lados con desastres naturales récord que nunca hemos experimentado aquí antes.
Estados Unidos no es realmente conocido por ser un área, por ejemplo, de actividad volcánica. Solo ocurre en ciertos lugares como Yellowstone. Pero lo que vi en los últimos días, hay una profecía sobre esto, se llama la fuente de los hombres muertos, es que el suelo de los Estados Unidos comenzó simplemente a abrirse como una cremallera. Literalmente simplemente se rasgó. Y en lugar de encontrar tal vez solo una grieta profunda en la que pudieras mirar y decir, oh, esto es un horrible sumidero o algo así, lo que salió volando de esa grieta fue lava hirviendo y no el tipo lento como la que tienen en Hawái en ese volcán. Me refiero a ese volcán que tarda mucho tiempo con la lava. Lo que salió fue magma en láminas que corría por el suelo como líquido. Era tan rápido que era literalmente como una ola que viene del mar y simplemente avanza. Todos conocemos la velocidad de las olas de agua. Bueno, ese magma se movía a la velocidad del agua y mató a tanta gente en la visión que Dios me estaba mostrando. Y era juicio sobre Estados Unidos. Y el Señor dijo, ¿ves cómo el suelo de repente se abre y sale ese líquido? Él lo llamó llagas de hombres muertos. Y luego me mostró a una persona que había fallecido en el hospital. Como si una persona no es adecuadamente refrigerada después de morir, el cuerpo se ablanda mucho. Y luego comienza a abrirse y sale un líquido putrefacto. Él dijo exactamente de la misma manera que la piel de los muertos se abre y sale ese líquido. La tierra también tendrá llagas de hombres muertos y se abrirá. Y ese magma salió y mató a muchas personas en este país. Y esta no es una nación conocida por su actividad volcánica. Y así, mientras Dios está trayendo desastres sin precedentes a los Estados Unidos, FEMA será muy alabada, muy puesta en el centro de atención. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados del auxilio en desastres. El siguiente titular decía, región de los Grandes Lagos destruida. Y los Grandes Lagos están realmente muy al norte, cerca de la frontera que compartimos con Canadá. Una familia de 5 grandes lagos que son mundialmente famosos por lo interconectados que están y por lo grandes que son. Así que el Señor dice que estos lagos rebasarán sus bordes y causarán una gran área inundada en América y eso hará que el área sea intolerable para los extranjeros. Y entonces no estoy segura de lo que esa última parte significa. Obviamente sé lo que significa que los lagos se inunden porque lo he hablado muchas veces, que vi que no solo América tendrá una grieta profunda justo en el medio. Habrá una grieta masiva justo en el medio, y con todas las cosas y la lluvia y las inundaciones y todo, el agua irá y se asentará en esa grieta de tal manera que será difícil moverse de este lado del país a este lado del país. Pero él dijo que además de la inundación, el área de los Grandes Lagos se volverá intolerable para los extranjeros. Y así los estados alrededor de los Grandes Lagos son estos: Ohio, Wisconsin, Indiana, Illinois, Michigan y Minnesota, Pennsylvania y Nueva York. Y también la provincia de Ontario es considerada parte de esa región. Así que esto podría significar que hay grandes cantidades de extranjeros viviendo allí. Y cuando ese tipo de inundación ocurra, tal vez no están acostumbrados a ese tipo de inundación y se irán y volverán a casa. Pero algo más también vino a mi mente y lo comparto ahora. Podría significar que cuando el agua suba en esas áreas mucho más alto de lo que jamás ha estado, esa agua se meterá en cuevas que usualmente no se inundan y en zonas arboladas que usualmente no se inundan, y molestará a otro tipo de extranjero, estas criaturas que viven allí apartadas y alejadas de la sociedad humana. Las aguas de inundación subiendo hasta las zonas montañosas y cosas semejantes, e inundando tierras bajas a donde normalmente la gente no suele ir, podrían perturbar a estos seres de los que Dios siempre nos ha dicho que viviremos con ellos en los tiempos finales. Y ellos podrían salir de sus escondites para escapar de ese inusual aumento de agua. Y entonces la gente finalmente entenderá lo que el Señor ha estado diciendo todos estos años, que no vivimos solos dentro de estas fronteras. América está rota, dice el Señor. América recibirá inundaciones que no podrán ser contenidas y la región de los Grandes Lagos se inundará. América se dividirá en dos. Ella se romperá y tendrá una grieta justo en el medio y el agua fluirá hasta que llene esa grieta. América tendrá inundaciones severas en varias áreas como juicio. Y el Señor ha estado diciendo esto por algún tiempo, que América tendrá más grandes lagos siendo creados alrededor de esta nación debido al tipo de desastres naturales que suceden. Esto significa que áreas que nunca jamás han tenido agua estancada, grandes cuerpos de agua sentados allí, lugares van a ser ahogados en este lugar, lugares van a quedar bajo el agua. Presenté una profecía recientemente.
No puedo recordar el nombre y Dios dijo, el castigo para naciones pecadoras, no solo los Estados Unidos, estaba en la profecía con Texas. Naciones pecadoras es que Él inundará muchas regiones de esas naciones y quedarán bajo el agua. Y uno de esos lugares que se mencionaron hace aproximadamente un mes y medio fue Australia y otro fue Nueva Zelanda, donde Él dijo que pueblos enteros de esos lugares quedarán bajo el agua. Y esa profecía fue dada en el 2022. Y ahora en el 2023 comenzaron el año viendo exactamente lo que el Señor estaba diciendo, y así que aquí hay una parte de una profecía antigua dada en octubre del 2020. Estas son las palabras del Señor. Las escribí conforme las recibía. Verás tu geografía muy invadida y dividida. Así que la parte de la invasión se ha cubierto aquí bastante. La parte dividida, así es como sucede. América caerá en dos pedazos. Como una manzana perfectamente dividida, se partirá por la mitad por un desastre natural de proporciones inmensas. Y lo que sentí mientras el Señor me hablaba es desastres naturales tipo terremoto, así como cambios químicos y físicos en la topografía. El clima y los procesos naturales del mar, la tierra y el aire causarán destrucción por agua, viento y fuego. Así que el país estará bajo desastres de viento, desastres de agua, desastres de fuego, desastres de fracturas, desastres volcánicos y toda clase de juicios. Y si puedo simplemente volver a la profecía reciente para Texas y Florida, Dios dice que no va a mostrar el tipo de misericordia y gracia que ha estado mostrando en tiempos pasados. Él dijo que nunca hemos visto en realidad la clase de conteo de muertes que la gente en Bangladesh y la gente en Filipinas, en Tailandia y en India tienen que enfrentar cuando tienen sus desastres naturales. Dios siempre ha sido misericordioso. El conteo de muertes es bajo. Ocurre daño a la propiedad. Sí, pero no tanto un conteo devastador de vida humana. Él dice que ha quitado su gracia y América tendrá el mismo tipo de devastación de llanto por crisis humanitarias como todos estos otros países. Y miramos en las noticias y vemos que 40.000 personas, 45.000 personas son quitadas en un país por un terremoto. Y tal vez 60.000 personas quitadas en un país por un tsunami, una pérdida intolerable de vida humana, especialmente porque es vida humana donde estas personas no conocen a Jesús. No adoran al Salvador eterno. Entraron a la eternidad desnudos y desprovistos, y se encontrarán con el Señor sin la cobertura del perdón, la salvación y la sangre que salva. América tiene acceso a todas estas cosas y aún así ha logrado pecar hasta llegar a una situación donde este es el castigo y la acusación que está escuchando ahora. La nación temerosa de Dios, la nación amante de Dios, la nación que envió a los misioneros a todos ha logrado pecar hasta llegar a la idolatría, el paganismo y las fornicaciones, hasta que está escuchando que las redes sociales le estarán mostrando a sus ciudadanos flotando en el agua, y aún así la gente lo seguirá negando. Aún dirán que no es Dios hablando porque Dios no coincide con los podcasts y las voces mentirosas que han elegido seguir directamente hacia un precipicio. Eso es tu propia discreción. Quien quiera que encuentre este video, esa es tu propia elección porque la verdad no cambiará por tus preferencias. El Señor dice que las placas tectónicas bajo este continente se moverán repentinamente en lugares donde nunca antes se había registrado actividad de movimiento, y América tendrá una epidemia de socavones. Esos son esos huecos repentinos que simplemente aparecen, y sea lo que sea que esté encima, un carro, todo el patio trasero, la mitad de tu casa, simplemente cae en eso. Y él dijo que el suelo en América será perturbado por primera vez en siglos. Y Texas fue resaltado como un lugar donde esto sucederá, pero estará ocurriendo en muchos lugares. El titular final es este. Millones ven a Jesús en todo el mundo. Y todo lo que el Señor dijo aquí es, apareceré a muchos y cambiaré su opinión sobre mí. Así que esta profecía no tiene un límite de tiempo. De hecho, si solo haces la investigación más ligera, encontrarás que, al menos según lo que veo, uno de los demográficos famosos, uno de los grupos demográficos más grandes de personas en esta tierra a los que Jesús ama mostrarse es a los musulmanes. Por cada uno nunca he escuchado más testimonios de vía Isa, vía Jesús que en la comunidad musulmana. Y tiene sentido para mí porque estas personas están fuertemente unidas a su fe. El Islam no es algo que la gente toma tan a la ligera como las personas toman el cristianismo. El Islam es el núcleo de la identidad del musulmán. Es su pan de cada día. Es quien es, incluso antes de ser el nombre que su padre y su madre le dieron.
Y entonces, cuando las personas toman su fe tan profundamente, se vuelve cementado a un nivel que es muy difícil de superar porque es muy difícil tratar de quitarle la identidad a una persona. Ellos van a pelear contigo por eso porque sienten que si te dejo tener esto no queda nada de mí. Pero Jesús dice que Él se aparecerá a los musulmanes y a los sís y a los budistas, a los bahá'ís, a los sintoístas, a los ateos, a los cientólogos, incluso a las personas descarriadas, amargadas y heridas que una vez conocieron a Jesús y se apartaron. Pero las únicas personas a las que Él no se revelará son los policías tontos, los policías que piensan que conocen a Jesús, los policías que creen que por citar versos bíblicos o decir, bueno, yo he estado aquí, bendito sea Dios, desde 1972, le di mi vida a Jesús cuando era solo una criaturita. Es muy difícil enseñar a esas personas. Es muy difícil enseñar a los católicos porque están ligados a algo más que ni siquiera es una religión falsa. Están ligados al orgullo. Están ligados a la certeza de que conocen al Señor y Maestro de nuestra fe, Jesucristo, y sin embargo tienen una imagen vacilante o completamente errónea de Él. ¿Y cómo se les puede dar otra imagen? Jesús dice que Él irá a las personas cuyas mentes está listo para cambiar acerca de Él. Y esas son personas endurecidas por la religión falsa, personas que están endurecidas por la desinformación y personas que, por sus antecedentes culturales y sus creencias culturales, han sido excluidas desde el principio, desde el comienzo, desde el principio de recibir y creer el Evangelio. Y he estado hablando de esta gente porque Jesús me está mostrando a esta gente. ¿Qué hablaré a esta gente? Y el Evangelio que no puede ser recibido en una nación que comparte el mismo idioma que yo, será recibido en lugares donde se necesita un intérprete. El plato está siendo retirado. Y eso es parte de lo que mencioné al principio, que las cosas serán diferentes aquí en la voz del Maestro. El Señor me dijo, hazte a un lado, hazte a un lado. No los tomes más de la mano. Algunas de las cosas que destacó fue cuando vienen casualmente y dicen, o tienes un mensaje sobre esto o aquello, Él dijo, no les respondas. No les respondas porque no les importa buscar su propio alimento. No les respondas. No les muestres dónde está el enlace. Si no lo van a buscar, si no van a ir al blog y hacer la búsqueda necesaria para su propia alma celestial, déjalos. Sentí que grandes pesos se caían de mí cuando él me estaba hablando, aunque estaba dormida, porque las personas no están conscientes de cuánto extra se hace aquí. Cómo la palabra no solo es traída y dejada. El Señor dijo esto. Él dijo esto. Él dijo esto. El número de muertos va a ser más o menos así. Y gracias por estar conmigo. Esta es celestial. Adiós. No. Los videos se han alargado. Contienen exhortación. Contienen enseñanza. Contienen amonestación. Contienen tanta advertencia para aquellos que están en la clase y piensan que están aprobando, reprobando, y aún así la gente vendrá y reprenderá y dirá toda clase de cosas y dirán, bueno, estás despotricando en los videos porque son infantiles y no entienden que la razón por la cual no cargan nada es porque no fueron construidos con los materiales necesarios para soportar nada. Dios da a sus obreros una cruz, pero entonces personas sin cruz moverán sus labios y pensarán que están capacitados para criticar lo que no pueden hacer. Y esta es la cruz que llevan los profetas. Ellos llevan la acusación de que sus palabras son falsas. Ellos llevan la acusación de que sus palabras están fuera de temporada, fuera de tiempo y no son de Dios. Las mismas personas que buscan salvar y por las que oran los rechazan. Y su carga, su dolor es estar allí sabiendo que nada está siendo escuchado. Casi nada está siendo recibido hasta el día en que todo se cumple. Y entonces ellos se quedan y tienen que vivirlo todo de nuevo, ver personas flotando en el agua, en el sueño, y luego escuchar a Dios decirme hace un año o dos, verás mucha muerte porque no seré parte de eso. Solo tendré que verlo en el ámbito espiritual y luego ver que se cumple. Y es por eso que siempre trato de decir cortésmente en el día que estos mensajes, no sé qué estás viendo. No sé a quién estás siguiendo. Sé que cuando estos llegan, Isaías 13, hombres fuertes se doblarán como si estuvieran de parto. Cada mano estará débil, las rodillas débiles. Nadie capaz de decirme celestial, creo que está sucediendo. De costa a costa, de un extremo al otro de este país, todos sabremos que las profecías de la voz del Maestro están sucediendo. Y así que simplemente voy a presentar el material. Si hay versículos bíblicos, los daré. Si el Espíritu Santo me guía a abrirlos, los abriré. Si no me guía, literalmente daré la cita del versículo y lo dejaré ahí.
Si vas y lo lees y entiendes lo que significa en relación con la profecía, Dios te bendiga. Si vas y lo lees y no entiendes, bueno, ahora simplemente será el punto donde tendrás que poner más fertilizante alrededor de tus raíces e intentar crecer rápidamente en la fe. Este es el mensaje y se llama Titulares del Futuro. Florida partiéndose y desprendiéndose, yéndose hacia el mar. Otros lugares tendrán terremotos. California se partirá. Portland y Oregón tendrán inundaciones tan graves que FEMA tendrá que estar presente allí para los esfuerzos de desastre y ayuda. La región de los Grandes Lagos será destruida, no solo inundada. El Señor dice que será destruida. Y los extranjeros serán descubiertos allí. Incluso podrían ser fuerzas ocultas del tipo que el Señor dice. Discúlpenme, por favor, que van a invadir esta nación. Ese es otro tipo de extranjero que podría ser revelado cuando las áreas comiencen a inundarse inesperadamente. Y la última, Jesús diciendo que se mostrará a millones en todo el mundo, que Él se aparecerá a muchas personas y cambiará su opinión sobre Él. Y la manera en que Dios hará esto es a través de su vino de los tiempos finales. Yo profeticé sobre esto en 2020. Vasijas que Él ha escondido, los desconocidos que Él preparó, los que no fueron corrompidos con falsa doctrina, los que fueron lo suficientemente maduros como para tomar el libro y masticar el alimento de hierro que Él les da en vez de decir no, esto es todo. Imaginen si yo dijera a Jesús, estas profecías son todas después del rapto, no se aplican a mí, Señor, no puedo recibir. Imagina si yo fuera como algunas de las personas que vienen aquí, tan llenos de duda e incredulidad. Imagina si Jesús estuviera tratando de darme este rollo que he recibido en mi vida, este es mi llamado, y entonces yo le dijera, no te creo, no creo en esta voz que me habla, y rechazo todos estos sueños y los envío de regreso al remitente. Me pregunto qué tipo de juicio estaría esperándome cuando despertara y me diera cuenta de cuán engañada estaba. Alabo al Señor porque Él abrió mis ojos y porque no estoy engañada. Titulares del futuro, 3 de abril del 2023. Gracias a todos los que apoyan este blog. Son una bendición seria. Extraño los días cuando podía enviar correos electrónicos para dar las gracias a todos. Ya no puedo hacer eso. Apenas puedo responder los correos electrónicos que recibo, de todas partes. Así que si me enviaste un correo electrónico, puede que responda o puede que no, pero por favor ten paciencia. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que Dios te devuelva tu semilla multiplicada. Gracias por tu aprecio a mi trabajo. Nadie está bajo ninguna compulsión de dar. Si vas a dar, por favor no uses Cash App. Lo he seguido diciendo por un tiempo. También necesito hacer el ajuste y eliminarlo de mi información de descripción. Permanece en la palabra del Señor y hasta que te vea de nuevo. Dios te bendiga y adiós.